Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a otra clase del curso de nivelación en física virtual y asincrónico, continuando con la unidad de dinámica, y en esta clase vamos a estudiar cómo resolver problemas de dinámica. Bien, si bien podemos elegir el camino que más cómodo nos resulte, para este curso les voy a recomendar un procedimiento general que podemos aplicar a cualquier problema de la guía de dinámica. Primer paso, identificamos y anotamos los datos que nos aporta la consigna. Luego, dibujamos el sistema e identificamos los cuerpos que vamos a estudiar. Sabiendo qué cuerpos vamos a estudiar, elaboramos el diagrama del cuerpo libre de cada uno de esos cuerpos. Luego vamos a plantear la segunda ley de Newton para ambos ejes, para cada uno de los cuerpos. Y finalmente vamos a resolver las ecuaciones que hayamos obtenido mediante la segunda ley de Newton. Vamos con el ejemplo práctico número 1, que es el siguiente. Un balde de 1,5 kg se encuentra unido a una cuerda ideal. En el extremo libre de la misma se aplica una fuerza de 15 newton. Calcular la aceleración del balde. Bien, siguiendo los pasos del procedimiento que mencionamos en la diapositiva anterior, lo primero que hacemos es identificar los datos que nos proporciona el ejercicio o la consigna. Tenemos que la masa es igual a 1,5 kilogramos y la tensión es igual a 15 newton en el eje vertical. Bien, luego vamos a hacer el esquema, el dibujo del problema, que es un balde que está suspendido colgando de una cuerda. Bien, entonces podemos identificar en el esquema que lo que vamos a estudiar, el cuerpo que queremos estudiar es el balde, que es por lo que nos está preguntando el ejercicio. Lo siguiente sería realizar el diagrama de cuerpo libre. Entonces, ya teniendo el sistema de referencia, planteamos las fuerzas que tenemos. Primero, como el balde tiene masa, va a tener una fuerza peso, que va a ser igual a m por g, la masa del balde, por la aceleración de la gravedad, 9,8 metros sobre segundo cuadrado. ¿Qué otra fuerza tenemos? Bueno, podemos observar que el balde está suspendido con una cuerda, por lo tanto, podemos marcar una fuerza de tensión. Lo siguiente sería plantear la segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Reemplazando los datos que obtuvimos, tenemos para el eje X, porque recordemos que estamos trabajando vectorialmente, en el eje X, 0 va a ser igual a masa por la aceleración del cuerpo en el eje X. ¿Por qué ponemos 0? Bueno, porque si bien tenemos dos fuerzas, ninguna de esas fuerzas tiene ni siquiera una componente sobre el eje horizontal. Son estrictamente verticales las fuerzas que están en cuestión. Por otro lado, la sumatoria de fuerzas en I es igual a tensión positiva, va hacia arriba, menos m por g, que es la fuerza peso. Ponemos negativa porque va hacia abajo. Igual a masa del balde por la aceleración en I, por la componente vertical de la aceleración del balde. Recordemos que como nos preguntó la aceleración, y la aceleración es una magnitud vectorial, la respuesta tiene que estar expresada por medio de un vector. Como acá estamos trabajando en dos dimensiones, vamos a expresar justamente la respuesta por medio de cada una de las componentes de ese vector. Entonces, como ya planteamos las dos ecuaciones, simplemente necesitamos despejar la aceleración en x y la aceleración en y. De la aceleración en x, bueno, podríamos pasar de alguna manera la masa dividiendo al 0. 0 dividido cualquier valor distinto de 0 es 0. Y nos queda que la aceleración en x es igual a 0. Ahora, despejando la aceleración en y, resulta que es igual a tensión, el valor de la tensión, que es 15 newton, menos m por g sobre m. De esa manera, obtenemos que la aceleración, de manera vectorial, es igual a 0 en y más t menos m por g sobre m en el versor j, que es el versor de la componente vertical, del eje vertical. Si reemplazamos estos valores por los datos que tenemos, podríamos obtener también una respuesta numérica.
Vamos con el ejemplo 2, que nos dice lo siguiente: obtenga la magnitud de la fuerza de rozamiento y la normal de un auto de 1200 kilogramos que se encuentra estacionado con una pendiente de 10 grados. Muy similar al ejemplo de la clase pasada. Bueno, lo primero que hacemos entonces es transcribir todos los datos que nos ofrece el ejercicio. Y atención, porque hay algunos datos que pueden no estar explícitos. Por ejemplo, podemos observar que la masa va a ser igual a 1200 kilogramos, y algo que quizás no está tan explícito en la consigna es que al estar estacionado, la aceleración del auto, tanto en el eje horizontal como en el eje vertical, es igual a 0. Lo siguiente entonces sería dibujar el sistema, ya lo tenemos dibujado, y definir un sistema de coordenadas. En este caso, muchas veces cuando tenemos un plano inclinado, es preferible utilizar un sistema de ejes inclinado también para resolver el ejercicio. Eso nos va a hacer de la resolución un problema más sencillo. Entonces, sobre este sistema, vamos a utilizar el sistema negro que observamos acá. Vamos a marcar, primero que nada, el peso, porque el auto tiene masa. También podemos marcar la normal, que va a ser perpendicular y saliente a la superficie de apoyo, que es la calle. Y además podemos marcar que tiene una determinada fuerza de rozamiento. Una vez que hicimos el diagrama de cuerpo libre, vamos a plantear la segunda ecuación de Newton, que es sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración. Y la vamos a descomponer en cada uno de los ejes. Por un lado, en el eje X, tenemos que la fuerza de rozamiento menos la componente en X del peso es igual a 0. ¿Por qué a 0? Bueno, porque yo ya tenía como dato que mi aceleración en X es igual a 0. Observen que en mi sistema que está inclinado, la fuerza de rozamiento está completamente sobre el eje horizontal. En cambio, la fuerza peso aparece diagonal respecto de los otros dos ejes. Entonces tiene una componente en el eje X y una componente en el eje Y. Para eso voy a necesitar utilizar el ángulo para descomponer esa fuerza. Por otro lado, en el eje Y tengo la fuerza normal, que es positiva, y la componente en Y de la fuerza peso, que es negativa, porque como podemos observar, la componente en Y del peso está del lado de abajo del sistema de coordenadas. Entonces, haciendo un sistema de ejes auxiliar, para ayudarnos a ver mejor los ángulos, podemos ver, como de la misma manera que hicimos en la clase pasada, que sobre el ángulo que se marca en azul tendríamos 10 grados. Como yo necesito descomponer la fuerza peso en sus componentes X e Y, voy a tener que su componente en Y va a ser la que esté apoyada sobre el eje Y. Y la componente en X, la que sea paralela al eje X. Entonces, para saber el largo o la magnitud de cada una de las componentes, yo lo que voy a tener que hacer es usar herramientas de trigonometría. Como pueden observar, cuando marcamos la fuerza peso y sus dos componentes, se forma un triángulo rectángulo. Entonces podemos utilizar el ángulo que conocemos y además que conocemos la magnitud de la fuerza peso para calcular sus componentes. De esa manera vamos a encontrar que la componente en X del peso va a ser m por g por seno de 10 grados. Y por otro lado, la componente en Y del peso va a ser m por g por coseno de 10 grados. De esa manera, como el ejercicio nos pedía obtener la fuerza de rozamiento y la normal del auto, bueno, son los valores que tenemos que despejar. Fíjense que tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas, por lo que a priori el problema debería poder resolverse. Si despejamos de la ecuación que está en el eje X la fuerza de rozamiento, obtenemos que la fuerza de rozamiento es igual a m por g por seno de 10 grados. Si reemplazáramos por los datos que nos da el ejercicio, podríamos tener una respuesta numérica. De la misma manera, si despejamos la normal de la ecuación
que tiene que ver con el eje Y, obtendríamos que la normal va a ser igual a m por g por el coseno de 10 grados. También, nuevamente, reemplazando por los datos que tenemos en el ejercicio, podríamos obtener una respuesta numérica. Bueno, y vamos con el ejemplo práctico 3, que esta vez incluye tensiones y poleas, ¿sí? Para el caso dibujado, realizar los diagramas de cuerpo libre y escribir las correspondientes sumatorias de fuerza. Bien, tenemos en este sistema, que está dibujado a la derecha, dos cuerpos, la masa 1 y la masa 2, y están con una inclinación de 30 grados en el plano sobre el cual está apoyado la masa 1. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es dibujar un sistema para cada uno, ¿sí? Para la masa 1 vamos a hacer un sistema de ejes inclinado. ¿Por qué inclinado? Bueno, porque está apoyado sobre un plano inclinado. Y vamos a marcar todas las fuerzas que tenemos. Como tiene masa, vamos a marcar la fuerza peso, que lo pueden poner como fuerza peso o como m por g, que va a estar siempre hacia abajo. En la dirección en la que está el cable, ya podemos saber que tenemos una fuerza de tensión, que es la fuerza que está dibujada en amarillo. Como la masa 1 además está apoyada sobre un plano inclinado, va a tener una fuerza normal, que va a ser, como siempre, perpendicular y saliente a la superficie de apoyo. Y además, no nos lo dice el ejercicio, pero en este caso vamos a tener una fuerza de rozamiento entre el plano y el cuerpo. Como la tendencia al movimiento de la masa 1 es hacia la derecha y hacia abajo en diagonal, bueno, la fuerza de rozamiento va a estar hacia la izquierda y arriba, en diagonal también, paralelo a las superficies en contacto. El diagrama de cuerpo libre de la masa 2 es mucho más sencillo porque simplemente tenemos la fuerza peso hacia abajo y la tensión hacia arriba. Y lo que podemos observar es que la tensión que aparece en el diagrama de la masa 1 tiene el mismo módulo que la tensión que aparece en el diagrama de la masa 2. Bueno, y una vez que tenemos los diagramas, bien, acá tenemos los datos del ejercicio y vamos a pasar a hacer las sumatorias de fuerza. Estamos hablando de la segunda ley de Newton. En este caso, para el eje X, tenemos que, para el cuerpo 1, tenemos que la tensión en el sentido positivo más m por g por el seno de 30, que es la componente en X del peso, menos la fuerza de rozamiento que va hacia la izquierda, va a ser igual a la masa 1 por la aceleración del cuerpo 1. En cuanto al eje Y, vamos a tener que la normal menos m por g por coseno de 30, que es la componente vertical o la componente en el eje Y del peso, va a ser igual a masa 1 por aceleración del cuerpo 1 en el eje Y. Para el cuerpo 2, bueno, no tenemos ninguna fuerza en X, y en el eje Y tenemos que la tensión positiva, porque va hacia arriba, menos el peso, menos la masa 2 por G, va a ser igual a la masa 2 por la aceleración del cuerpo 2 en Y. De esa manera ya completamos todo lo que nos solicitaba la consigna. Y finalmente vamos con un problema de desafío, que es el siguiente. De estos pasos, ¿cuál es recomendable hacer antes en un problema de dinámica, según lo que vimos en esta clase? Plantear la sumatoria de fuerzas, la segunda ley de Newton, dibujar el sistema o elaborar los diagramas de cuerpo libre. Muchas gracias.